Buenas tardes, mi nombre, como tú lo dijiste, es René Bautista. Soy coordinador del Comité de Política Pública en Prácticas Parentales del Colegio Colombiano de Psicólogos y pues en calidad de ello quiero hacer una breve intervención en este contexto que por supuesto pues tiene dos objetivos fundamentales. Uno, contarles cuál ha sido el trabajo que ha hecho el Colegio Colombiano de Psicólogos apoyando el proceso de implementación de la Ley 2089 y particularmente de la Estrategia Nacional Pedagógica. Y dos, pues contarles un poco cuál es nuestro punto de vista crítico frente a este proceso desde nuestra perspectiva disciplinar como psicólogos. Frente a lo primero, pues básicamente el colegio ha llevado a cabo una serie de acciones de acompañamiento relativamente permanentes a todo el proceso a partir de la sanción presidencial de la Ley 2089. Y en ese contexto, digamos que hemos participado en la fase 1, que fue como la fase inicial en la cual se planteó la estrategia en general, y particularmente también en la fase 5, que fue donde se hizo una revisión final del documento para evaluar si existían algunas limitaciones o perspectivas de cambio en este contexto. Adicionalmente, con base en esta participación, el gobierno anterior nos hizo una invitación para realizar un concepto técnico sobre el documento final de la Estrategia Nacional Pedagógica. Ese documento técnico ustedes lo pueden encontrar en la página web del Colegio Colombiano de Psicólogos, y allí lo que hicimos fue justamente una serie de recomendaciones hacia la estrategia en general y a cada uno de sus componentes particulares. Posteriormente, el gobierno o el ICBF nos invita a apoyar las reuniones macrorregionales de las cuales nos hablaba la doctora Beatriz hace un momento, y allí tuvimos la oportunidad de hacer una serie de intervenciones relacionadas con los efectos diferenciales de una crianza sin violencia o una crianza con violencia. Y por último, en este contexto, tuvimos la posibilidad de realizar un foro de política pública con la participación de la entonces consejera presidencial para la niñez, Carolina Salgado, que dio lugar a un documento también de recomendaciones para los que en su momento entonces eran candidatos presidenciales. Ese documento también lo encuentran en la página web del Colegio Colombiano de Psicólogos. Ahora bien, con respecto a lo segundo que tiene que ver con esta postura crítica, pues creo que hay varios aspectos por mencionar. El primero, sí quiero aprovechar el escenario para recalcar la importancia de esta ley y de la Estrategia Nacional Pedagógica. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad de oro para seguir trabajando frente a lo que ya se ha construido en este contexto. Yo creo que aquí tenemos entre manos una violencia muy específica, una forma de violencia muy particular, y tenemos un camino recorrido. Claro, no quiero decir pues que la estrategia sea maravillosa, perfecta y que tengamos que aplaudirla acríticamente en todo su proceso, pero sí me parece que vale la pena mantener las acciones que se han venido desarrollando, no solamente desde el gobierno anterior, sino de hecho, pues, digamos, son acciones que ya llevan décadas, y hay profesionales que llevan décadas trabajando en el tema, y me parece que a ese trabajo hay que dársele continuidad. Ahora bien, en este contexto quiero hacer un segundo llamado en relación con el tema, particularmente al Instituto Colombiano, si se le va a dar continuidad al trabajo, y tiene que ver un poco con la labor del psicólogo frente a este tema. Voy a hacer un llamado de la siguiente manera. Les pido, en términos generales, que dejemos de pensar en el psicólogo como el salud mentalólogo, ¿sí? Porque evidentemente nuestro margen y nuestro rango de acción es tremendamente más amplio. Tenemos 19 campos de acción actualmente en Colombia, así que tenemos un conocimiento importante que aportar en términos justamente de los procesos psicológicos que subyacen, por ejemplo, al cambio de prácticas o al cambio de creencias, y esto me parece que es importante tenerlo en cuenta en el sentido en el que vale la pena, si vamos a diseñar estrategias y acciones e iniciativas, por ejemplo, a nivel territorial, hombre, pues que tengamos en cuenta el conocimiento que tenemos los psicólogos frente a estos temas. Se habla de formación, por ejemplo, y yo me pregunto, ¿cómo se está midiendo la formación? ¿Con base en qué conocimiento psicológico se está aterrizando la política pública en cada uno de los territorios? ¿Qué psicólogos están asesorando el proceso? Si ustedes se dan cuenta, y en la estrategia se habla justamente de componentes psicológicos fundamentales y transversales a toda esta estrategia. Entonces, en ese contexto, el llamado es para que
nos sigan invitando, pero además para que nos consideren consultores en el diseño de estas políticas públicas y sobre todo de las estrategias y de las iniciativas en la implementación en territorio. Por otro lado, un llamado importante que creo que vale la pena hacer frente a cosas que comentaba ahorita Angélica, tiene que ver con ampliar un poquito el foco de análisis. El castigo físico es la punta del iceberg en muchos sentidos, y es que, por lo menos en 3, si yo le pego a mi hijo constantemente o si lo trato mal y soy capaz de humillarlo constantemente, eso no solamente habla de eso, sino de mi práctica parental en general y de cómo soy yo en términos generales frente a los niños y frente a mis propios hijos, lo cual quiere decir mucho de mis prácticas parentales. Pero además sobre mi propio desarrollo moral. Si para mí esto no es importante, si yo creo que eso es una bobada, si yo creo que me pegaron y no me pasó nada, pues yo no soy precisamente un ciudadano modelo o un baluarte del desarrollo moral, y hay cosas que tengo que revisar en ese sentido. Pero además me parece muy importante ampliar el foco y darnos cuenta, y salirnos de la cabeza los papás y las mamás, y darnos cuenta de que hay una serie de factores estructurales que hacen más probable la ocurrencia del castigo físico, de los tratos humillantes. O sea que en ese sentido el llamado es, hombre, vayamos mucho más allá de la regulación emocional del papá o de la mamá y empecemos a darle el lugar que se merecen estos factores disposicionales o estos factores estructurales de naturaleza socioeconómica. Y por último, en este contexto, esta estrategia hace énfasis en los padres y las madres y habla de los otros actores sociales como si los otros actores sociales no fueran un factor permanente de riesgo para la ocurrencia de este tipo de violencias y como si ellos mismos no hicieran este tipo de acciones. Es decir, no solamente tenemos que educar a los papás, tenemos que educar a los profesores, tenemos que educar a los pediatras, tenemos que educar al muchacho que trabaja en el parque de diversiones y que tiene que cuidar a los niños, a todo el mundo. Entonces, bueno, ya voy a terminar, me regalas un minuto. Yo, en general, soy una persona muy pesimista. René, 2 minutos para terminar. Gracias. Yo soy, en general, una persona muy pesimista y pienso que las cosas siempre van a salir mal, pero resulta que soy papá. Y entonces, como soy papá, pues ya no me puedo dar ese lujo, por lo menos no en este tipo de escenarios. Entonces, veo oportunidades. Veo una oportunidad para el gremio, una oportunidad para la sociedad y una oportunidad para el gobierno. Para el gremio es una oportunidad de revisarnos y de ver, por ejemplo, cómo está el talento humano en psicología en relación con el territorio y las necesidades del territorio y cómo estamos formando a nuestros psicólogos. Porque tampoco se trata de tener a cualquier psicólogo apoyando estos procesos, se requiere que los psicólogos tengan ciertas competencias y habilidades. En segundo lugar, ¿qué podemos ofrecer entonces como profesionales para la implementación de este tipo de iniciativas? 2 minutos. Sí, ya redondeé la idea, Doc. 2 minutos. Vale. Gracias. La oportunidad para nuestra sociedad es justamente para reflexionar en términos del problema que tenemos entre manos y justamente de toda la necesidad que tenemos de articular a todos los actores sociales frente al problema. Y la oportunidad que tiene el gobierno nacional. Por ejemplo, en términos de la instancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aquí hay una memoria importante que vale la pena seguir alimentando, pero además aprovecho para decirles, hombre, ¿y por qué? Pues todos sabemos que el Instituto Colombiano tiene ciertos problemas estructurales que vienen de atrás. ¿Por qué no aprovechamos esto como una oportunidad para revisar estructuralmente muchos procesos dentro del instituto? ¿Y por qué en vez de pensarlo desde la superestructura hacia la infraestructura, no lo pensamos de la infraestructura a la superestructura? Y entonces conseguimos experiencias exitosas que nos permitan pensarnos en este sistema nacional de bienestar. Y por último, en este contexto, me permito simplemente leer una cosa aquí, dice, en las bases del plan de desarrollo, dice, hacer de Colombia una potencia de la vida implica transformación importante en la que todos los habitantes gocen de seguridad plena, el tiempo que promueve el desarrollo integral, la reconciliación y la protección. Hombre, este gobierno tiene una apuesta porque Colombia sea una potencia mundial de la vida, pero la sugerencia es que no sea una potencia de la vida por la vida o de la vida per se, sino que sea una potencia de la vida y de la vida digna, y particularmente una vida digna para nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias.